Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les quiero contar acerca de un tema que me mueve muchísimo, que me encanta, del que he trabajado por muchos años y en el que realmente creo que hay que seguir incentivando de una perspectiva diferente, y es el tema de la paz. Quiero empezar este capítulo con esta frase muy importante que posiblemente muchas personas ya la conozcan, y es la siguiente: ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enrandecido, donde nos levantamos tempranos para seguirnos matando los unos a los otros. Una educación inconforme y reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos. Gabriel García Márquez, 1998. Quiero iniciar con esta frase porque después de tantos años de violencia que hemos tenido en Colombia, aprendimos a naturalizar las noticias de horror, aprendimos a naturalizar y a ser perpetradores y espectadores de la muerte, a vivir en medio de un conflicto, a vivir en tristeza, en odio, en rabia, en zozobra, en angustia, en miedo. Las personas que fueron víctimas del conflicto armado naturalizaron las noticias de horror, naturalizaron ver en sus ríos personas y cadáveres de personas muertas, naturalizaron que se desaparecieran personas, naturalizaron la angustia y el miedo de que otros nos viniera a atacar y a quitar nuestra tranquilidad. Muchos crecimos buscando familiares desaparecidos, muchos crecieron buscando la verdad, muchos crecieron buscando la respuesta o la justicia por ese acto violento, o la impunidad, o luchando por la impunidad social que hay cuando hay tantas cosas socialmente hablando de las que no se hablan y a las que no se les presta tanta atención como se deberían, o de las que no hay solución, a pesar de que por muchos años habían habido activistas o personas que se han encargado de iniciar estas luchas, pero que de alguna manera por temas del mismo sistema se impide como que se dé una solución a estos temas y conflictos que han sido históricos a lo largo de los años. Yo creo que para hablar de paz es importante pensarnos en un nuevo país, en un mejor país, en una nueva Colombia. Es empezar desde nuestra mente a pensar en esa esperanza, en esa reconciliación, en que nuestras vidas, en permitirnos habitarnos desde un escenario distinto al del conflicto y al de la violencia, y más bien empezarnos a habitar desde la tranquilidad. Ustedes saben que nuestra mente es una parte consciente y una parte inconsciente, y nuestras generaciones pasadas crecieron en un entorno muy hostil. Recuerden que las guerras o los conflictos que hubieron anteriormente en el mundo, en las épocas de conquista, todo esto fue ejercido por una violencia masiva que hubo hacia nuestras comunidades indígenas, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y que nosotros, nuestros padres y nuestras generaciones anteriores son hijos de esas generaciones de dolor. Entonces el dolor y la violencia es algo que inconscientemente se ha naturalizado por un montón de generaciones ancestrales y generacionales, y esto obviamente ha perpetuado a lo largo de los años de diferentes maneras en diferentes contextos. Pero si se dan cuenta, las guerras simplemente han cambiado de pronto las formas o las modalidades en las que se generan o se ejercen, pero igualmente siguen habiendo escenarios de mucho conflicto y de mucha violencia, y seguimos naturalizando estos patrones que efectivamente pues que nos alteran nuestro psique, nuestra tranquilidad y nuestra mente. También sabemos que después de la firma de paz en Colombia,
Nos faltó pedagogía para entender que la paz no se firma, que la paz, o bueno, sí se firma, se firmó, pero que la paz se construye con acciones de conciencia día a día, y que su éxito dependía de esa pedagogía que le diéramos a la población colombiana, de esa pedagogía que esa paz se construye a diario, y que esa paz dependía de que cada uno de los ciudadanos actuara desde esa paz, actuara desde esos escenarios de conciencia, actuara con acciones de conciencia que favorecieran esos procesos políticos que se estaban llevando a cabo. Entonces sí, hubo un gran avance, una firma de un proceso de paz, pero nos faltó pedagogía para entender que es que la paz se tiene que sentir aquí en el interior, y que la paz es un acto individual que yo debo hacer conmigo mismo para poder empezar a enseñar desde el ejemplo y desde mi propio proceso espiritual y de sanación mental y física, cómo puedo y cómo podemos naturalizar estos escenarios de paz en el mundo. Como sociedad colombiana tenemos un reto muy grande, y es resignificar todas esas luchas, y tenemos una responsabilidad de trabajar en nuestra parte interior para asumir un nuevo compromiso que permita reconstruir nuestro país de las ruinas, para dejarles a nuestras próximas generaciones un país en el que se pueda vivir y en el que se pueda habitar. Un país en el que uno se sienta tranquilo, un país en el que uno salga a la calle y no sienta este miedo y esta angustia, un país en el que las noticias no sean estas noticias de violencia, de guerra y de tragedias. De alguna manera todos hemos sido víctimas de manera directa y de manera indirecta, y lo más triste es que tenemos un discurso de víctima, y claro que sí es importante pasar y transitar por estos procesos, pero también es importante, más allá de decir me pasó esto y por qué, es hacer una resignificación del proceso del proceso histórico que hemos tenido como Colombia, y es ver estas resistencias que han surgido después del conflicto armado. Esto es lo más importante, y es esa mujer, esa persona que fue abusada, esa persona que fue asesinada, esa persona que le desaparecieron a su familiar, esa persona que vio cómo le asesinaron a toda su familia. ¿Qué hizo ella para superar este dolor, y cómo la sociedad la está resignificando con esos actos individuales que ella ha hecho por el proceso? Los telares que se han construido, las personas que han empezado a hacer cátedra de paz, los territorios que se han reconstruido por un proceso de memoria histórica a lo largo del país. ¿Dónde está la resignificación de esto? Porque hay mucha gente que está haciendo la tarea, pero es un proceso interno, y que de lo interno podemos pasar a lo colectivo y a lo social. Hay que empezar a transformar esta cosmovisión que tenemos de la vida. Hay que empezar a entender que no podemos seguir naturalizando todos estos patrones que históricamente nos han enseñado y que de alguna manera ya uno normaliza. Y no es normal. No es normal vivir con miedo, no es normal vivir con ansiedad, no es normal vivir angustiado, no es normal vivir en un país con miedo, no es normal asumir que todas esas noticias que vemos son normales. No es normal. Para poder entender realmente todo lo que ha pasado en Colombia, es importante, es muy importante que nosotros tengamos una magnitud amplia de lo que fue el conflicto armado en Colombia. Es la hora en que muchas de las cifras de las personas que fueron víctimas, de los involucrados, todavía se está haciendo esa reconstrucción de memoria histórica y se está hilando históricamente todo esto que ha pasado. Y por eso es importante entender que si nosotros tenemos una amplia magnitud de todo esto que ha pasado en Colombia, y nos entendemos desde una parte también espiritual, entendiendo que somos seres espirituales en un cuerpo, y que si nacimos y crecimos en Colombia es porque el para qué la vida me trajo a un país como Colombia, el para qué yo tengo que vivir esto, el por qué viví esto, y cómo yo estoy resignificando esa situación. Las resistencias que surgen después del conflicto armado, las mujeres de Mapiripán, las madres de Soacha, el montón de organizaciones sociales que se han generado para buscar a personas desaparecidas, el montón de sistemas y entidades que se han creado
para poder darle visibilidad y para poder hacer la reconstrucción de memoria histórica, hay que darle más visibilidad a lo positivo, hay que darle más visibilidad a la construcción de paz que se forma en los escenarios del colegio, con docentes que están en las veredas haciendo cátedras de paz. Hay que darle la visibilidad a estas personitas que realmente están resignificando esa figura de violencia que tiene el país y darles realmente la voz. Porque si seguimos viralizando a gente que no le está aportando nada al país, que está generando más fracturas, que está generando más conflicto, más violencia, más ira, más rabia, más odio, estamos dándole más de lo mismo al país y el país ya no quiere más esto. Es insostenible en nuestra parte mental y espiritual. Lo que pasa es que estamos ahí y lo normalizamos tanto que ya uno aprende a vivir con esas cargas. Pero cuando uno sale y se da cuenta que otra realidad es posible, uno se da cuenta que uno se quita 20.000 problemas con el simple hecho de cambiarse de país. Porque ya tú no estás en una lucha y en un conflicto constante. Desde el noticiero, desde el transporte público, desde la corrupción de las instituciones, desde las perspectivas y las formas en que las personas se expresan y un montón de cosas así. Démosle visibilidad a las personas que están haciendo el trabajo, démosle la visibilidad a las personas que están actuando desde el amor y desde la paz, démosle la visibilidad a las personas que crearon estos proyectos de paz, que empezaron a emprender con estos diferentes emprendimientos enfocados a la paz, a la construcción de paz y no violencia, y viralicémoslos. Y ayudemos y entendamos que para poder sanarnos como país y dejar de ser un país en dolor, en desgracia, dejar de ser un país de víctimas, dejar de ser un país de conflicto, más allá de decir no asesinen a este o el por qué o el quejarnos, es empezar a hacer una introspección en nosotros de yo cómo puedo aportarle a esta sociedad, cómo a raíz de lo que me ha pasado yo puedo enseñarle a otros cómo solucionar ese conflicto. Si tú eres víctima del conflicto armado, si tú eres víctima o victimario, no, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con víctimas y tuve la oportunidad también de trabajar con excombatientes de las FARC-EP. Fui a un campamento fariano, ya después de la firma del acuerdo de paz, obviamente, y pude ver y hablar con excombatientes y ellos decían, tengo miedo porque lo único que a mí me hacía valiente era un arma y yo ya no tengo esa arma, entonces yo pienso que me van a matar. Y van a ver por qué llegaron aquí a estos grupos armados, y a la final yo creo que todos estamos en busca de eso, y es en búsqueda del amor. El amor que no tuvimos, el amor y la fractura de ese amor, o las situaciones, los duelos no manejados, nuestras fracturas de infancia, nuestros abandonos, o la venganza que porque me mataron a mi mamá, a mi papá o a X o Y, entonces yo me meto al grupo contrario, ¿sí? Somos un montón de sociedad fracturada que estamos intentando, por medio de una lucha social, hacer ver este dolor que tenemos en nuestro corazón. Pero si nosotros lo vemos desde una manera de que tengo que sanarme, y desde ese proceso de sanación empiezo a hacer un proceso de construcción interna de paz, de amor, y empiezo a construir escenarios de paz diariamente en mi accionar y con ejemplo, va a ser mucho más fácil reconstituir y hacer una restitución y hacer una reconstrucción del tejido social colombiano. Y a la final es súper complejo porque hay un discurso de carencia, hay un discurso de inconformidad con los gobiernos, hay un discurso de escasez total, de mentalidad de escasez. Y claro, al haber estado tanto tiempo inmersos en tantos contextos, hay que aprender a explicarle a la mente que todo eso en lo que tú estuviste, que todo eso que viviste tiene un para qué, y que tú tienes el hoy para transformar esa realidad que tú tienes, y eso es lo que de pronto no nos hemos enfocado. Por eso, una de las definiciones de la paz, y es que se las voy a leer: desnaturalizar la violencia es un reto social complejo, puesto que la paz no se reduce a la dejación de armas, sino a las acciones diversas que requieren de hechos concretos en el que todos los colombianos debemos ser partícipes. Por este motivo, la educación convierte la pedagogía para la paz en una herramienta transformadora que nos permita reconstruir la cultura y la sociedad, resignificando la memoria histórica, la identidad y las acciones conscientes que aportan a esa construcción de paz. La pedagogía para la paz debe ser un vehículo de transformación que nos alcance como personas
organizadas en torno a una cultura de paz y el desarme emocional de respeto por los derechos humanos, empatía, reconciliación, solidaridad, multiculturalidad, pedagogía, que promueva el diálogo y la diversidad, que genere las herramientas para que los conflictos puedan ser tramitados de forma no violenta y que ante todo sea un mismo ejemplo de innovación y creatividad, que deje de lado las fórmulas educativas tradicionales y que cree nuevos contenidos metodológicos y espacios que incluyan nuevos actores sociales y políticos. Eso lo escribí yo para mi blog, se los estoy leyendo así puntual porque realmente creo que es bien importante tener las palabras exactas, y adicionalmente les quiero leer esta definición que se creó por medio de la UNESCO, y quiero en torno a esto pues hablar como aquí en este episodio. La guerra de cualquier forma, en palabras de la UNESCO, la guerra y cualquier forma de violencia organizada son fenómenos culturales y como tales se aprenden y se desaprenden. Dicho en otros términos, tanto la guerra como la paz son frutos culturales resultados de decisiones humanas y de empeños sociales. La paz, a fin de cuentas, no es otra cosa que la síntesis de la libertad, la justicia y la armonía. Tres elementos vivos y dinámicos que no dependen de la biología. Pueden o podemos educarnos para una cosa u otra. Pueden o podemos educarnos para una cosa o para otra, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baudales de la paz, por lo que el ideal de ilegitimar moralmente la violencia es un reto cultural de primera magnitud. En virtud de este principio, la organización se esfuerza por construir y preparar el desarme de las conciencias y modificar progresivamente la mentalidad en el sentido de la paz. Si bien no existe una verdad absoluta de la definición que nosotros tenemos de paz, es importante entender estos conceptos desde una mirada del amor, de la reconciliación, de la esperanza y de la paz. Si la paz nace en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde se debe erradicar o transformar, tú desde tu parte interior, tú desde tu parte individual debes explicarle a tu mente que toda esa violencia, que todo ese accionar de violencia que tenemos día a día en el tráfico, que toda esa rabia que yo tengo con mi pareja, con mi esposo, con mi trabajo, con mi jefe, en el tráfico, con el presidente, con el país, con cualquier cosa que tú veas a tu alrededor, parce, es que esa paz no está solamente en lo externo o esa violencia. Criticamos lo de afuera porque lo de afuera representa en gran medida lo que nosotros mismos estamos frecuenciando, nuestra propia energía, lo que tenemos adentro de nosotros. Entonces, por eso es importante entender este concepto de la paz, porque si el concepto de la paz nace en la mente de los hombres, entonces es en la mentalidad donde nosotros debemos hacer esta transformación. La paz es la paz contigo mismo. La paz es el trabajo de desarrollo personal interno que tú hagas contigo mismo. La paz y transformar nuestro país por medio de escenarios de construcción de paz es que tú te haces responsable de tu vida, de tus decisiones, y dejas de culpar al hijueputa mundo, que porque es que el presidente tiene la culpa, que porque es que este hijueputa país, que porque es que la porquería de mi esposa o de mi esposo. No. Empiezas a actuar coherente. ¿Quieres un país en paz? ¿Cómo estás haciendo día a día para que tu vida la puedas vivir en paz? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué pensamientos estás teniendo? ¿Cuál es tu discurso con el dinero, contigo mismo? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Trabajas en tu desarrollo personal? ¿Trabajas en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu? Tú quieres un país en paz, pero tú ¿cómo estás personificando esa paz? ¿Cómo estás trabajando en tu parte interior? Y esto es muy importante, esto es fundamental. Por eso la paz debe erigirse de la mente de los hombres. Por eso debe irse
este concepto que tenemos que nos han metido de la violencia, porque cuando tú le explicas a la mente y normalizas, y tu mente normaliza por medio de hábitos una situación, y cuando yo no me permito transitarme en todas estas emociones, yo pude compartir mucho tiempo con víctimas y también pude compartir un tiempo con excombatientes. Fui también en algún momento a una zona veredal en el Chocó donde habían grupos armados al margen de la ley, activos. Y yo lo único que puedo decir es que todos somos una sociedad fracturada, que todos estamos adoloridos, que todos estamos intentando encontrar esas respuestas, intentando encontrar ese amor, pero el problema es que ese amor no lo vamos a encontrar afuera, ni justificando, ni con más odio, ni con más rabia, ni con más rencor, ni justificando las cosas y mi accionar. Es que me metí a esto porque no. Hay que asumir nuestras responsabilidades, hay que asumir nuestras decisiones y hay que entender que la vida que tú tienes ahora la tienes porque ha sido la cadena de decisiones que tú has tomado las que te tienen con los resultados en los que te encuentras. Y que si tú quieres que tu país y tu contexto cambie y la vida que tú tienes cambie, tienes que empezar por un proceso interno. Si tú como individuo, como colombiano, sea víctima, sea victimario, sea la cual sea la situación en la que te estés encontrando en este momento, hay que transitarnos internamente y entender y poder observar cómo ha sido mi vida, el para qué la vida me trajo a esta situación y el cómo puedo repararme desde ese amor y desde esa luz, desde esa esperanza. No importa si no hay una verdad absoluta frente a la paz, pero tú construye tu propia cosmovisión de la paz y explícale a tu mente, porque si la guerra nace en la mente de los hombres, porque tú sigues en conflicto contigo mismo y con el universo y con el planeta. Necesitamos una sociedad en la que se pueda vivir. Necesitamos autorrepararnos. Nadie nos va a venir a reparar. Las instituciones no nos van a reparar. La quejadera no me va a reparar. Echarle la culpa al otro no me va a reparar. Dejar pensando que a ese sí y que a este no, no me va a reparar. Generando más violencia, no me voy a reparar. La única forma que tú tienes para repararte, y lo digo porque también fui víctima de un país, de un sistema, y fui víctima también de un gobierno. Desde antes de mi nacimiento ya tiraban bombas en Colombia. Y crecí escuchando en toda desde la barriga. Mi mente creció escuchando que habían bombas en Colombia, que la guerrilla, que las bombas, que el conflicto, que la pelea, que se tomaron esto o aquello, que nos van a matar, que no nos van a matar. Y eso que yo viví en Colombia, en Bogotá. Pero es un discurso que tu mente naturaliza tanto que es súper complejo sacarlo de tu mente. Y para sacarlo de tu mente, así como a mí me tocó alejarme totalmente y empezar a yo misma a ver cuál es la cosmovisión que yo tengo del mundo, no lo que me dice la noticia, no lo que me dice la víctima, no lo que me dice el guerrillero, no lo que me dice la clase en el colegio, no, o lo que me dice el profesor de la universidad que hasta ni sabe de lo que habla, no. ¿Qué es lo que realmente yo pienso? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿Y cuál es esa cosmovisión de vida que yo misma voy a crear? Porque es que tú eres el arquitecto de tu vida y sí, puede que hayan cosas que te hayan pasado por cosas externas o por situaciones externas, ok. Pero hay que entender el para qué la vida me trajo acá. Y si pasaste por una situación muy dura, muy dolorosa, quiero que sepas que si tú empiezas a ver esa situación desde un entorno y desde un contexto diferente, entendiéndolo como que el para qué puede ser que tú tienes un mensaje muy importante que dar o tienes un mensaje muy importante que enseñar desde tu propio proceso de sanación y desde tu propio proceso de crecimiento, así puedes aportar a esa paz que tanto deseas, pero tiene que pasar por ti, tiene que pasar por tu propio ser. Tenemos que curarnos como individuos y desde lo individual. Yo pensaba que la construcción de paz era algo que uno construía así, que como edificios.
que era algo sólido, que era algo que se podía, sí, no. Sí, se firmó un proceso de paz, se firmó un acuerdo. Pero las cosas no se firman, las cosas se construyen día a día, con esfuerzo, con disciplina, con conciencia, con nuevos hábitos, con nuevos sistemas de pensamiento, con nuevos sistemas de acción, eliminando creencias limitantes, eliminando sistemas limitantes y resistencias, eliminando creencias estúpidas, eliminando todas las estupideces que muchas veces las mismas instituciones en las que nos metemos justifican y aceptan. Hay que hacer un proceso interno y desde el interior empezar a sanarnos y en ese proceso de sanación hacer nuestro viaje del héroe. Muchos excombatientes del grupo armado hicieron sus emprendimientos, reconstruyeron su vida, trabajaron en su parte interior. Muchos otros no sabemos. ¿Qué tienes en la cabeza? Lo único que nos hace diferentes es lo que tenemos en la cabeza. El seguir justificando e interpretando la realidad de una manera u otra. Que este es mi enemigo, o que yo soy el enemigo de no sé quién, o que este me va a hacer daño. Ojo con los pensamientos que tienes. La paz se construye en nuestra propia mente y empieza por nosotros mismos. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás naturalizando? ¿Qué es lo que tú estás normalizando en tu vida? Y a lo que le estás poniendo el enfoque es lo que te tiene con los resultados que tienes. ¿Cuáles son esas creencias y por qué estás pensando en eso? ¿Sigues pensando en un conflicto? ¿Sigues pensando en qué? ¿Qué es eso que te tiene ahí? ¿Sigues pensando en esa situación de dolor? Hay que aprender a transitar la vida. Sí, posiblemente necesitemos unos tiempos y unos periodos. Si necesitamos ayuda de un psicólogo, de una especialista, vinculémonos con Madre Tierra, con la naturaleza. En la naturaleza vamos a encontrar muchas respuestas. Y también si ustedes ven que es insostenible ese duelo, que es insostenible aceptar toda esa situación que pasó, ya sea de un lado o de otro, como ciudadanos, como víctimas, como victimarios, como líderes, migren a otro lado, a otra ciudad, a otro territorio, a otro escenario, y empieza a transformar la mentalidad y pensar realmente y entender y empezar a ver las cosas de una manera más amplia. La construcción de paz es algo que tenemos internamente y por eso yo amo este concepto que dio no tanto la UNESCO, porque no es tanto por la entidad, sino es Vincent Fifas, si no estoy mal, es que así se apellida y así se llama el que escribió este discurso. Yo los invito a que ustedes entiendan que vivimos en una sociedad enferma, que vivimos en una sociedad donde nuestra salud mental no la dañaron, que vivimos en una sociedad en la que normalizamos la violencia, normalizamos pegarle a las mujeres, pegarle a los hombres, maltratar a mi empleado, abusar a las mujeres en el bus, abusar sexualmente a los niños, quejarme de un gobierno que es corrupto, pero yo también voy y robo en la empresa, quejarme de un gobierno que roba, pero yo voy y me robo el pasaje de Transmilenio. Y entonces estamos en esta caída de conciencia de justificar, y justifico porque es que otro hace algo peor. No, robar es robar, sea una moneda de 50 pesos o sea un banco entero. Entonces tú pides afuera paz, y que el país te dé, y que el gobierno, y que todo el mundo, y tú. Por eso es algo que solamente tienes que hacer tú. Nadie puede venir a darte la paz que tú no sientes en tu interior. ¿Y cómo se logra eso? Hay que aprender a manejar nuestra mente, hay que controlar la mente y explicarle que fuimos víctimas de un sistema por muchos años, que fuimos víctimas de miles de guerras anteriores y que somos hijos de esa violencia, que somos hijos de esos conflictos, que somos hijos y naturalizamos tanto la violencia que entonces crecimos con violencia intrafamiliar, con violencia de género, con violencias sexuales, con bullying en el colegio. Y así toda nuestra vida constituida por múltiples violencias. ¿Cómo le explico a mi mente que eso no es normal? Y tampoco me quedo con el discurso de, ay, pobrecita yo, no.
Hay que hacer un trabajo interior y los colombianos, muchos nos queremos pasar ese trabajo interior. Entonces es más fácil mirar para afuera, es más fácil quejarme o ay, que todo el mundo me mire como la víctima, pobrecita yo. Resignifiquemos el país, resignifiquemos este proceso de paz que se hizo, resignifiquemos el concepto de paz. Démosle visibilidad a las personas que sí le están apostando a un país de paz, a las personas que han hecho su propio camino del héroe y lo han mostrado. Y desafortunadamente no se les da tanta visibilidad como deberían, porque hay muchas personas que lo han hecho, hay muchas organizaciones que se han creado, de madres que se han parado y que gracias a la muerte de sus hijos o a la desaparición de sus hijos, ahorita son unas líderes las hijueputas a nivel mundial en temas de derechos humanos, por ejemplo. O que se han hecho procesos de reconstrucción de memoria que son a nivel mundial, son reconocidos y que somos pioneros en muchas cosas. Que dejemos de naturalizar estas narconovelas y de seguir viendo este tipo de contenidos tan violentos. ¿Por qué no? No es normal, marica. No es normal ver todo esto, no es normal todos querer ser Pablo Escobar. No. Seamos coherentes con el país que realmente queremos. Si tú quieres vivir en paz, empieza tú a hacer esa paz y a habitar esa paz. Y así desde el ejemplo vamos enseñando a nuestros niños. No con las incoherencias. Usted no me puede decir mentiras, pero llega alguien a golpear la puerta y usted, papito, diga que no estoy. No, coherentes. Coherentes. No quiero un gobierno corrupto, pues yo tampoco voy a robarme en mi empresa las horas de trabajo. Correctos. Coherentes. Esa es la forma más bella de construir la paz en Colombia y en el mundo. Y es resignificando mi propia historia de vida, resignificándome a mí desde el amor. Empezando a entrar en una conversación continua con una mentalidad diferente, empezar a decirme a mí misma que todo esto y explicarle a mi mente que todo esto que ha constituido por años es porque tú estabas viendo las cosas de esa manera, pero que día a día tenemos la oportunidad de empezar a interpretar la vida de una manera diferente, que no es normal pegarle a mi esposo, que no es normal matar a mi mamá, que no es normal matar a mi novia, que no es normal que la guerrilla venga y asesine, que no es normal que hayan muertos en el río, que no es normal que hayan tantos escándalos de corrupción y que tampoco es normal vivir en esta intranquilidad y en esta impaciencia y con esta ansiedad por dentro. Que la paz es algo que se tiene adentro en nuestro corazón y que ese éxito en la vida y que esa paz es algo que empieza por nosotros mismos y que nosotros tenemos que empezar a trabajar en esa habilidad para empezar a explicarle a mi mente que hoy quiero y hoy decido creer en otra cosa, que hoy yo misma voy a darme un nuevo concepto de paz, voy a empezar a vivir alineada con esta filosofía de vida y a actuar diferente, y que si mi contexto ya no me ayuda, pues me voy a otro lado hasta que yo encuentre en qué lugar realmente me puedo sentir y me puedo habitar, porque yo creo que todos nos merecemos vivir en paz y yo creo que todos nos merecemos resignificarnos y sanarnos y entendernos desde el amor y desde la esperanza y desde la luz, desde la armonía, desde la belleza de la vida, reconociendo a Madre Tierra, no peleándonos y generando conflictos por un pedazo de tierra que no le pertenece a ninguno. Resignifiquemos la paz en el mundo, resignifiquemos la paz interior, resignifiquemos esta paz de Colombia desde nosotros como individuos. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cómo trato a mi pareja? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo consigo las cosas pasando por encima de otro? ¿Cómo actúo cuando estoy en un transporte público? ¿Eres de los que me peleo por una silla? ¿O cómo estoy actuando en mi cotidianidad, en mi diario vivir? Ahí es donde más se genera violencia, ahí es donde más se ve toda la caída de conciencia que tenemos como sociedad. Ahí es donde se ve la violencia, no solamente en el monte, en esa cotidianidad que hasta los niños tienen tan arraigado esto que tienen ansiedad y se pelean.
y empiezan a seguir las conductas psicoagresivas y pasivo-agresivas de sus padres y de sus referentes. Y papito, si alguien le pega, péguele también, péguele. Usted no sea huevo, no se vaya a dejar. Y a naturalizar esto y a enseñarlo y a replicarlo, como si no hubiera sido bastante todos los años fracturados que hemos tenido y dolorosos que hemos tenido de violencia. Que seamos más coherentes con el país que queremos y empecemos a observar cómo soy yo en mi cotidianidad y cómo yo puedo transformar mi cotidianidad para vivir en paz. ¿Cómo personifico esta paz en mi vida? ¿Cómo puedo ser una mejor persona hoy? ¿Cómo puedo ayudar al otro? ¿Cómo puedo tener un acto de bondad con alguien que lo necesita? Y ahí el país va a cambiar. Ahí estamos sembrando semillitas de amor que van a dar frutos. Ahí tú estás sembrando una semillita por ti, por tu proceso de vida. No esperemos el cambio afuera y dejemos de levantarnos para matar al otro, para lastimar al otro, para pasar por encima del otro. Más amor, más solidaridad, más respeto. Más personas honestas, más personas coherentes. Más personas que en vez de estar en el confort criticando, quieran salir adelante y cumplir sus sueños y darse cuenta ellos mismos que lo lograron y reconocer esa grandeza que te dio la vida y el universo. Ver esos dolores como un trofeo y decir, listo, este dolor me da el impulso y hijueputa para cumplir el sueño que siempre he querido hacer. Esto que me ocurrió, el para qué me sirve ahora, cómo puedo enseñarle a otros a sanar, cómo puedo ayudarle a la humanidad que no vuelvan a vivir esto que yo viví, cómo puedo solucionar este conflicto que me duele tanto, hijueputa, que me duele tanto, y cómo lo puedo enseñar para que otros no pasen por eso, cómo enseño mi viaje del héroe. ¿Cómo le puedo dar a alguien un consejo de amor desde mi historia de vida? ¿Cómo puedo repararme a mí y ayudar a reparar a mi país? Y por eso les leí estos fragmentos de lo que yo escribí antes en mi blog, porque creo que es importante entenderlo. La paz se construye a diario con acciones de conciencia cotidianos. La cotidianidad, el diario vivir. ¿Cuál es el discurso de tu hijo, de tu hija, de tus familiares? Y lo peor de todo es que empezamos a justificar dependiendo si estoy de acuerdo con una cosa u otra. Para unas cosas ahí sí nos unimos para un partido de fútbol y está muy chévere, pero para otras ahí sí no. Seamos coherentes y veámonos como colombianos, como unidad, y que esa unidad gigante depende de cada uno de nosotros. Como el mar. El mar necesita cada uno de esos pedacitos de arena para poder ser el mar bello y la playa más bella. Así es Colombia, necesita que cada uno de esos pedacitos de arena que somos nosotros mismos esté sano y esté equilibrado en nuestro interior para poder ser, para poder existir, fortaleciendo nuestro amor propio, fortaleciendo nuestro autoconcepto, llenándonos la cabeza de cosas de amor y de paz, explicándole a mi mente que todo eso que viví tiene un para qué y que ese para qué va a ser mi viaje del héroe, que voy a poder enseñarle a otros cómo salir adelante, que se puede crecer y que se puede ser, que puedo enseñar, que puedo ser mejor ciudadano, que puedo ser mejor persona. Y que desde ahí le voy a aportar al mundo y a la humanidad para que todos vivamos en paz, que mis hijos vivan en paz, que por lo menos mi contexto sea un contexto en paz desde lo que yo puedo realmente controlar, mente, cuerpo y espíritu, que me conecto con mi parte espiritual y empiezo a actuar más equilibrada con lo que soy y no por complacer a una sociedad corrupta, que yo empiezo a actuar de forma coherente con lo que realmente me hace sentir bien a mí. Y que si necesito ayuda de un terapeuta o de alguien que me apoye este proceso de dolor, de sanarme, lo voy a hacer. Y que voy a ser tan responsable conmigo y con mis decisiones que voy a tomarme en serio esto. Mi crecimiento y mi desarrollo personal, mi desarrollo empresarial y mi proceso. Que ya no le voy a echar la culpa a un gobierno, ni al resto, ni a seguir con los patrones del resto, ni a seguir echándole la culpa a nadie, que hoy soy responsable de mi vida y que esa es la mejor demostración de la paz, y es que te hagas cargo de ti mismo, que te responsabilices, que dejes de amargarle la vida a los otros y que empieces a pensar yo por qué actúo así, a entrar más en silencio, a callarse la boca, a dejar de criticar a otros. Cállese y haga introspección, cállese y mírese hacia adentro.
cállese y deje de maltratar al resto y piense usted, ¿cómo puedo yo transformar mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿El para qué? ¿El por qué me estoy comportando así? Hágase las preguntas correctas. Pregúntese. Si usted quiere resultados, empieza a actuar diferente. Empieza a hacer cosas alineadas con lo que realmente quiere lograr. Y esa es la mejor demostración de paz. Esa es la mejor construcción de paz y no violencia que podemos tener en el mundo. Desde ahí podemos enseñar y ayudar, desde el ejemplo. Comunidad sabia, los quiero muchísimo. Un besito. Cuéntame cómo les fue con este tema y qué piensan. Chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.